vamos a revisar lo que es la parte de la teoría, que bien podemos identificar como fundamento del modelo de evaluación que tendríamos por compromiso diseñar individualmente o colectivamente, ¿sí? Para entrar en este asunto de la teoría, necesitamos recordar un poquito la sesión pasada, cuando en una línea de tiempo establecimos cuáles eran históricamente los modelos educativos implementados en el sistema educativo nacional, ¿sí? Ahora, si partimos de eso, lo que ahora me interesa platicar con ustedes para tener una retroalimentación de lo que es la teoría y el fundamento metodológico para el diseño de modelos de evaluación, sería una línea epistemológica que tiene que ver con la explicación del origen del conocimiento. La semana pasada revisamos esta relación del conocimiento desde donde se origina toda la parte teórica que nos interesa y que tiene que ver con esa relación histórica del sujeto con el objeto. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ahora, si nosotros nos basamos en ese origen, los últimos modelos educativos, por llamarlos de esa manera, se identifican en dos líneas del conocimiento. Lo vamos a poner así y lo vamos a poner así. Uno ya les va a parecer seguramente ya lo han estado revisando y discutido y analizando, ¿sí? Estamos hablando del modelo de la tecnología educativa. Van a ver qué interesante resulta hablar de esto. Y el siguiente modelo es el que identificamos como el modelo de la didáctica crítica. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora bien, ambos modelos tienen sus principios filosóficos y psicológicos que determinan el fundamento desde donde podemos interpretar el origen del conocimiento. Estos dos modelos incluso son la base para poder entender cuándo estamos hablando de una investigación cuantitativa y cuándo estamos hablando de una investigación cualitativa. La razón por la cual traigo estos conceptos a la discusión es porque en estos paradigmas de la investigación necesariamente también se utiliza la evaluación, la medición, como lo quieran ustedes ir entendiendo conforme vayamos avanzando esta plática. Entonces decimos, el modelo de la tecnología educativa basa el origen del conocimiento en las ciencias naturales. Y la didáctica crítica basa el origen del conocimiento en las ciencias sociales. En el entender que el conocimiento tiene su origen en el campo de las ciencias naturales, nos remite a dos teorías, una teoría filosófica y una teoría psicológica. La teoría filosófica es el idealismo, recordarán, el sujeto como principio, el objeto como principio del conocimiento, la idea primero que la materia. Y psicológico el conductismo. Principio filosófico, principio psicológico. En el modelo de la didáctica crítica, el principio filosófico
lo encontramos en el materialismo. En el materialismo. ¿Recuerdan ustedes? Primero es la materia y luego la idea. Y el principio psicológico se puede localizar de manera muy importante y de manera más ampliamente en la psicogenética. Dos modelos educativos recientes en la historia de la educación en México, irreconciliables. Uno fundamentado en el campo de las ciencias naturales y otro fundamentado en el campo de las ciencias sociales. Este modelo educativo incluso es el que desarrolló o permitió el desarrollo del conocimiento científico. De hecho, la base de la generación del conocimiento desde el campo de las ciencias naturales es el método científico. Que de origen es de tipo cuantitativo. Ahorita vamos a tratar de explicar. Este modelo, esta forma de entender el conocimiento desde las ciencias sociales pone en conflicto el origen del conocimiento desde el método científico y plantea que hay otras formas de ver y entender la relación del hombre con la naturaleza. Algunas herramientas de la investigación que se han generado desde esta versión del conocimiento, por ejemplo, es la etnografía o el método etnográfico. ¿Lo han discutido? O a lo mejor también ustedes recordarán eso que llaman investigación-acción. ¿Sí? Bueno, la investigación, acción, la investigación-acción es una opción, una línea de generación del conocimiento que tiene principios y modelos y paradigmas diferentes a lo que es el método científico. ¿Sí? El método científico tiene un principio que no se pone a discusión, y es el concepto de verdad. Es decir, si a través del método científico tú demuestras la tesis, entonces la tesis se convierte en una verdad universal, convencional. ¿Sí? Mientras que para este tipo de herramientas, lo cuestionable es que no necesariamente tiene que llegar a una verdad universal. De hecho, no lo llega. Porque igual se revisen, aquí se revisan fenómenos de la naturaleza y aquí se revisan fenómenos sociales, culturales, lingüísticos y de otra naturaleza que necesariamente podrían entrar en conflicto si son revisados o son reconocidos como objeto de estudio desde este paradigma. De hecho, hay un concepto que ustedes recomiendo que pudieran empezar a revisar para tener un marco teórico conceptual más amplio, que es el concepto de paradigma. De Thomas Kuhn. El concepto de paradigma. Entonces ya desde aquí podemos hablar paradigma desde el campo de las ciencias naturales y paradigma desde el campo de las ciencias sociales. ¿Estamos?
Ahora, si necesitamos definir un modelo de investigación, entonces tenemos que determinar un paradigma. O lo hacemos cuantitativo o lo hacemos cualitativo. Y cuando tú determinas el paradigma, entonces tienes que tener cuidado con la elección de tus fuentes bibliográficas. No puedes tener una mezcolanza de teóricos que sustenten el paradigma del método científico del campo de la naturaleza con... En el campo de la educación, por ejemplo, el conductismo dio lugar a procesos de investigación que desarrollaron teorías como el conductismo de Pavlov y el asunto del perrito que saliva cuando le tocan la campana. Son prácticas sometidas a un procesamiento científico donde ayudan a determinar hasta dónde efectivamente un animal o un sujeto social puede desarrollar una conducta repetitiva. Casos, por ejemplo, los pueden ver en el circo. Cuando el changuito hace la marioneta, le da su premio. Cuando la foca toca la cornetita, le dan su premio. ¿Sí lo han visto? Ese es un procesamiento de estímulo-respuesta que tendría un cambio de conducta. Acá no sucede lo mismo. Acá la conducta no es repetible, no es necesariamente una repetición, sino más bien una construcción. De hecho, con Piaget se maneja el concepto de conflicto cognitivo que da lugar a un proceso de construcción del conocimiento. ¿Sí? Y aquí mismo podemos ver a otras teorías, como Brunner, Ausberg, Alex Ausberg, el aprendizaje con significado, Vygotsky, la teoría sociocultural. Todos estos señores están metidos en este paradigma. ¿Sí? Ahora, cuando ya entendemos esto y logramos dominarlo, podemos ya tener una interpretación más o menos clara de cómo puedes aplicar un modelo de evaluación. ¿Sí? Voy a cerrar la puerta de nuevo. Miren, voy a redactar aquí un ejemplo de un problema de investigación que nos permita identificar de manera fácil cuando estamos hablando de algo cuantitativo, de una investigación cuantitativa. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Así de fácil. ¿Cuánto afecta la inasistencia al aprovechamiento escolar? Es una pregunta de investigación donde podemos identificar elementos cuantitativos. ¿Sí? Vamos a identificar el primero. ¿Cuánto? Nosotros podemos decir mucho, poco o nada. Pero ya estamos intentando establecer una relación entre dos elementos de la pregunta. Estos elementos de la pregunta que me van a permitir contestar cuánto, mucho, poco o nada, así de muy simple. Lo que me va a permitir contestar cuánto es la medición que haga de la asistencia
y la medición que haga del aprovechamiento escolar. ¿La inasistencia se puede medir? Sí, sí. ¿El aprovechamiento escolar se puede medir? Sí. Entonces lo que tenemos que ver es establecer un periodo y establecer los instrumentos para poder medir la inasistencia y para poder medir el aprovechamiento escolar. Estos dos elementos dentro de esta pregunta adquieren la categoría de variables. Y una variable es sujeta de medición. Hay asesores de tesis que te dicen desde el inicio, el planteamiento del problema asegura el éxito de tu tesis o de tu trabajo de investigación. Cuando tú tienes la habilidad y los criterios suficientes para determinar tus variables y identificas que hay instrumentos o formas de poderlas medir, entonces prácticamente has avanzado mucho en tu trabajo de investigación. Ya solo tienes que determinar, por ejemplo, un grupo en tercer año, cuarto año, un lugar, la escuela del centro de Tehuacán, un ciclo escolar, 18, 19, y lo vas contextualizando de tal manera que reduces la población que te interesa medir. Y eso ayuda bastante porque te limita. Mientras más delimitado esté el planteamiento problemático, menos recursos utilizas y el éxito puede estar más asegurado. Entonces, este tipo de planteamientos problemáticos son de carácter cuantitativo. Desde acá, desde que identificamos el cuantificador, ¿cuánto afecta la inasistencia al aprovechamiento escolar? Si hacemos una revisión más profunda, aquí podemos identificar una variable independiente y una variable dependiente. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a identificar como variables dependientes el aprovechamiento porque vamos a ver si esto depende de esto. Y de aquí ya puedo yo hacer un planteamiento de tesis. Yo puedo decirle a mi director, la inasistencia en mi salón, en mi grupo de tercero, es la que ocasiona bajo aprovechamiento. Y te van a decir, demuéstrame. Entonces ya tienes que hacer el trabajo de demostrar las evidencias que te permitan descubrir que efectivamente los niños que más faltan son los que tienen bajo aprovechamiento. Y una tesis no necesariamente tiene que ser, no necesariamente se tiene que contestar de decir así es cierto la inasistencia afecta. Podría ser que te conteste que no. Y que el origen del bajo aprovechamiento sea otra variable. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Pues es como... Ajá. Ya tú puedes decir del 50 al 75% es nada. El siguiente rango es poco y entre el 90 y el 100 es mucho. Esos rangos sí yo los establezco. De hecho, hay encuestas que son muy sencillas, no han ido últimamente al piso. Cuando ya estás pagando, hay cómo te resultó tu servicio y hay calidad. Ahí están cuantificando tu grado de satisfacción del servicio que te vendieron. Así de verdad, con caritas. Muy satisfecho, menos satisfecho, más o menos, satisfecho, muy satisfecho, hasta 5. Así más o menos sería. No hay modelo, no hay forma. Yo podría decir que el pase de lista podría ser un instrumento para medir la inasistencia, pero no es el único. Ajá. Y podría decir que el aprovechamiento escolar, el instrumento podría ser la evaluación bimestral o mensual o semestral. Sin embargo, no es el único.
Por eso es que no hay modelos establecidos, no hay manera de que tú puedas repetir exactamente la experiencia de otra persona en tu grupo y en tu experiencia personal. Lo único que puedes hacer es recuperar que ya no estado del estado del arte. ¿Qué han hecho otras personas sobre esto que a mí me interesa? Pero no es posible que yo lo repita tal y como me lo están marcando, porque ni son los mismos niños, ni son los mismos contextos, ni es la misma realidad. Aquí solamente estamos tratando de poner un ejemplo de lo que es, de cómo entender cuánto estamos hablando de un paradigma cuantitativo y cuánto estamos hablando de un paradigma cualitativo. ¿Sí? Ahora, si a mí me interesa un planteamiento del problema desde lo cualitativo, pues lo primero que tengo que dejar a un lado son las variables. No hay manera. Entonces a mí, por ejemplo, voy a poner, fíjense qué voy a poner aquí. Vean el desplazamiento que lo estoy marcando ahí. El desplazamiento de la lengua indígena en Tehuacán. Es algo que a mí me interesa investigar. Y no hay manera de que en esa pregunta necesariamente me obliguen a identificar variables. Porque lo primero que no van a encontrar es el cuantificador, o sea, no estoy intentando medir. Solo me interesa conocer el desplazamiento de la lengua indígena en Tehuacán. El motivo, no cuándo. No sé si cuándo, no sé. Aquí no tiene que ver con cantidades. Ni siquiera sé que lo voy a encontrar. O sea, lo único que sé es que en Tehuacán había, hace 150 años, habitantes que hablaban una lengua indígena. Y ahora ya no los hay o hay muy pocos. ¿Cómo se dio ese desplazamiento? ¿Por qué se dio ese desplazamiento? ¿Quién generó ese desplazamiento? ¿Sí? Pero cualquier problema, no importa si es cualitativo o cuantitativo, requiere esos tres variables. La dependiente, independiente, interviniente dependiendo de la gama del mismo problema. Y sobre eso si es escala, o se puede generar lo que son sus cuatro escalas. Si vamos a cualitativos, puede ser nominal o ordinal, dependiendo como el ejemplo del bit, por ejemplo. No es cualitativo en realidad, no es cuantitativo, es cualitativo, pero está hecho en una escala ordinal, por lo de las caritas. Y sobre eso podemos generar si es discreto o continuo, o si requiere de una subvariable nominal o ordinal en este tipo. Sí, es toda una teoría de la clasificación de las variables. A la larga ya los teóricos han optado por tratar de hacer una relación. Ya no hay modelos, ya no hay modelos de investigación puros, solo eso. De ahí ya el investigador puede determinar en qué momento puede utilizar esa escala de variables para tratar de hacer una investigación. Pero la línea de origen es esa. Los demás ya es un asunto que el responsable de la investigación genera o desarrolla en términos de lo que sea fundamentado para poder hacer. Pero es independientemente de cómo lo vea la persona que está aplicando la evaluación dentro del ámbito de la estadística descriptiva, se maneja de esa forma. Entonces, no es algo nuevo, o no es algo que haya salido con este rollo de la educación. Es algo que se ha manejado desde hace muchísimo tiempo. Como lo dijo hace rato, que la hayan estado implementando actualmente en esto, bueno, es diferente, pero ya existe. Y no tomar un elemento solo porque es cualitativo y eliminarle sus variables porque creemos que no se puede cuantificar, es un error. No, todo puede ser arbitrario, ¿no? De hecho, el primer tema que planteamos con es el asunto de, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice que tengo los pelos de la burra en la mano, y quiere decir que ya tiene la verdad.
Y podría ser que tiene los pelos del lomo, pero las otras partes de la nube pueden tener un diferente color de pelo, ¿no? Entonces la verdad no es absoluta. La verdad siempre está determinada por un contexto, por una realidad, o por lo que el investigador determine más. Este tema de la investigación siempre genera este tipo de discusiones, y cuando uno llega a foros a donde vas a plantear un trabajo de investigación, generalmente siempre hay contradicciones y hay discusiones que finalmente pues, lo único que generan es que se enriquece la estrategia de investigación, ¿no? Pero de inicio, pues este sería como para entender desde dónde podemos plantear, al menos yo, en mi experiencia, si yo no los llevaría de manera muy directa a plantear un tema de investigación que fuera cualitativo y que necesariamente tuviera que tener medición. Al menos, ¿no? Pero tiene que ver con un criterio objetivo. Y ese pues, es el nivel científico. Y dependiendo del criterio, de la formación o del perfil del asesor, es que determina la investigación. ¿Sale? ¿Preguntas? Esto solo para los trabajos que les voy a presentar, las tres experiencias que les voy a presentar de evaluación, de pronto son iniciativas, son resultados de una experiencia, no de poco tiempo, pero que rastreando hacia qué me llevó a plantear esa estrategia o ese instrumento o esa forma, tiene que ver necesariamente con el fundamento. Por eso es muy importante, y yo sé que en 40 minutos, en 20 minutos no se va a poder abarcar ampliamente todos esos elementos, porque se requiere de mucho más tiempo para poder entenderla, para poder abarcar toda la bibliografía. ¿Así estamos bien? ¿Sí? ¿Preguntas? Ya lo acabo, ¿no? Cuantitativo. Sí. Este es cualitativo. Mucho poco nada. Porque, por ejemplo, dentro de los módulos de evaluación, la cuestión importante es que ahorita tenemos modelos de evaluación en la investigación que nos estamos encargando. Y dentro de estos modelos de evaluación, mencionan el científico y mencionan más, lineal, centrado en el siguiente, que a lo mejor tiene que ver con lo que los compañeros de ahí donde se origina la evaluación. Entonces a mí lo que me hace es, o sea, tengo muchas dudas sobre eso, porque hasta ese modelo de evaluación sigue cierto proceso, ¿no? Algunos que llaman político, otro orientado por consumidor, entonces... O sea, si a mí me interesa abrir una primaria en esta zona y voy a la Secretaría de Educación Pública y le digo, me interesa como comunidad tener una primaria en esta zona. ¿Qué es lo que me encarga a mí el área correspondiente de la zona? Un estudio de factibilidad, ¿no? ¿Y en qué consiste ese estudio de factibilidad? Pues tiene que hacer medición, cuántos habitantes, cuánta población, quiénes van a ser beneficiados, se encuentra si el lugar es idóneo para poder. ¿Y qué se requiere de una medición? Si a mí lo que me interesa es poner un negocio de papas a la francesa, ¿cómo sé que va a ser exitoso? Ya aquí abajo hay dos cortinas que están cerradas, las puedo rentar, pero ahora ¿qué negocio? ¿Cómo descubro qué es lo que efectivamente va a garantizar que rentar la cortina y abrir un negocio? ¿Qué voy a vender? ¿Lo que se me ocurre? No. ¿Pero qué cuál sería el resultado? Que a lo mejor no para
podría ser que tu inversión no aplique, ¿no? Apenas tuvimos una práctica muy interesante con un amigo que fue el que llevó el cine a Zacatán. En Zacatán no había cine, no sé, como 30 años no hubo cine. Y nadie me había... ¿qué? Sí, tiene como 3 años, ¿no? Pero yo creo que fueron 30 años sin que allí hubiera sala de cine, ¿no? ¿Cómo es que se arriesga a abrir un servicio de cine con 3 salas? ¿Qué le llevó a arriesgar su inversión? Pues hizo un estudio de mercado, se dio cuenta que Zacatlán es una ciudad grande, que fue denominada como problemático. Que podría ser exitoso, ¿no? Ajá, que su turismo fue grande. Lo que nos presentó todo un estudio desde que incluye no solamente abrir el cine, sino qué tipo de películas. También depende mucho de la cultura de la gente. Ajá. ¿No? Entonces, el asunto de la medición tiene su parte fuerte para cualquier tema que nos interese, no solamente del terreno de lo social, sino de lo educativo, ¿no? En lo educativo pues ha cobrado una discusión muy fuerte porque generalmente los instrumentos para evaluar los aprendizajes o los saberes o los conocimientos son estandarizados. Y resulta que el conocimiento no necesariamente está sujeto a un modelo